Hola, bienvenidos a un nuevo SIMA Academy en el que hablaremos hoy con Simone Colombelli, director de hipotecas de iahorro.com. Bienvenido, Simone, y muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días y gracias a vosotros por invitarnos. iAhorro es un comparador bancario que nace hace ya 11 años, en el año 2009. Permite a los usuarios comparar la oferta de hipotecas y también de otros productos financieros como préstamos, cuentas corrientes, depósitos, tarjetas. También cuenta con un foro donde los usuarios pueden realizar consultas sobre finanzas y con un blog con información de actualidad sobre economía, fiscalidad o productos financieros, entre otros contenidos. A lo largo de estos 11 años de vida, Simone, me imagino que habréis atendido a miles de usuarios, ¿es así? Pues efectivamente, diría miles cada semana. Cada semana porque con la llegada del COVID, lógicamente no paran de crecer porque es una forma de entender, con apoyo, lógicamente, de algún profesional, un poco los distintos productos financieros. Esto no es como comprar a la frutería, ¿no? Sabemos, el producto financiero puede ser, como en el caso de la hipoteca especialmente, puede ser muy complejo. Entonces, al final, mucha gente, digamos, que tiene una cierta dificultad de entender el producto y en un contexto como el actual, lógicamente se dirige aún más a un comprador, a un player como nosotros. Claro. Pues si te parece, vamos con el tema de hoy, consejos para la contratación de una hipoteca para la compra de una vivienda. Y te quería Perfecto. hacer una primera pregunta que me imagino que es quizá una de las primeras preguntas también que se hacen los usuarios. Y es, ¿hipotecas a tipo fijo, a tipo variable, tipo mixto? ¿Cuáles son los criterios que un comprador de vivienda podría tener en cuenta para decidir qué tipo de hipoteca le interesa más? Sí, efectivamente, como bien dices, Eloy, es de las primeras preguntas que nos suelen hacer, ¿no? Porque al final es la base para entender, ok, qué tipo de hipoteca estás buscando. Pero también es de las más difíciles. ¿Mm? ¿Por qué? Porque diría que no existe una respuesta que valga para todo el mundo, ¿no? Que es mejor esto o lo otro. Y tampoco, digamos, hay una regla clara que nos diga, oye, en este contexto sería aconsejable una hipoteca variable o una mixta. No, es bastante más complejo. ¿Por qué? Porque depende de una serie de factores. A grosso modo diría que hay dos factores principales que nos pueden impactar, que luego lógicamente hay más, pero principalmente son la duración de la hipoteca, ¿vale? Y en segundo lugar, también la situación, digamos, financiera personal y de cada usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia entre una hipoteca fija y una hipoteca variable? ¿No? Si te hago un paso atrás para quien no conozca esta diferencia, entienda consiste. La hipoteca fija es una hipoteca que hoy en día nos da un tipo de interés y ese tipo tiene fijo, como bien dice la misma palabra, a lo largo de toda la vida de la hipoteca. Al revés, la hipoteca variable es una hipoteca que pues, depende del Euribor. ¿Vale? El Euribor, ¿por qué? Porque es el índice de referencia. Dependiendo del valor del Euribor, que va fluctuando de forma diaria, pues nosotros tenemos un índice que se aplica a nuestra hipoteca variable. ¿Vale? Entonces, cuanto más alto sea ese índice, más alto será, lógicamente, también el coste y el tipo que se aplicará a nuestra hipoteca, con lo cual pagaremos más de interés. En un contexto donde este tipo sea bajo, pues pagaremos menos, ¿vale? Entonces, digamos, lo que puede ser el miedo, la estabilidad o que busca un usuario, lógicamente, pues nos va a impactar en la elección de uno de estos una de estas dos hipotecas. La tercera hipoteca que has comentado, la mixta, yo diría que actualmente no tiene mucha cabida en el mercado, ¿vale? Porque es un producto que con un tipo tan competitivo como el actual, diría que tiene poco sentido, ¿vale? Si tienes algo de miedo o no estás convencido o tienes miedo que el Euribor pueda subir y que puedan empeorar tus condiciones hipotecarias, pues probablemente hoy en día te merece la pena coger directamente una hipoteca fija porque los tipos son buenísimos, ¿vale? Entonces, respecto al primer punto, entonces este es uno importante que diría cuál es tu aversión al miedo, aversión al riesgo, ¿vale? Y otro punto es la duración de la hipoteca, ¿vale? Cuanto más larga sea la hipoteca, más hay probabilidad de fluctuación en este tipo que estamos comentando, que es el Euribor, ¿vale? Con lo cual,
digamos, hay más probabilidad que de un día en el futuro, pues tu hipoteca de repente sea bastante más cara. Entonces es un riesgo importante. Y lógicamente, cuanto más larga, digamos, si conseguimos un tipo interesante, un tipo fijo interesante, pues esa opción será más, digamos, preferible. Si al revés conseguimos un tipo, no sé, tenemos una hipoteca a tipo fijo a corto plazo, por ejemplo, buscamos una hipoteca a corto plazo, pues quizá en ese sentido un tipo fijo no sea tan necesario y aconsejaría una hipoteca variable, ¿vale? Entonces, digamos que estos son un poco los dos factores. Entonces, es muy difícil decir cuál es la mejor, depende un poco cuánto riesgo quiero asumir y la duración de mi hipoteca, ¿vale? De hecho, si tuviera que decir, mira, poner un ejemplo, ¿no? Para entenderlo de forma un poquito más clara, si yo tuviera que aconsejar a un joven que busca una hipoteca a 30 años, en el contexto de mercado actual, con una hipoteca fija tan competitiva, yo le aconsejaría ese tipo de solución, ¿vale? Al revés, si yo estoy estoy comprando una segunda vivienda y ya no estoy buscando, no sé, a 30 años, estoy buscando una hipoteca, no sé, a 15, 20 años, por ejemplo, pues yo creo que me atrevería a aconsejar una hipoteca quizá variable. ¿Por qué? Porque de aquí a 15, 20 años, la probabilidad que estos tipos, que en concreto el Euribor, se dispare, es bastante baja, ¿vale? Entonces depende de este factor. De hecho, hemos traído una gráfica que probablemente veis en pantalla, donde se ve la evolución de las dos en el mercado español. Y ahí lo que podemos ver es que en los últimos años, a partir de prácticamente 2016, la hipoteca fija, que es la hipoteca en azul, a tipo fijo, ha ido creciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque han ido bajando las tasas, y en concreto el tipo de interés de la hipoteca fija, con lo cual cada vez ha sido más competitiva y lo que ha permitido es que ganase cuota de mercado frente a una hipoteca variable. Y hoy en día podéis ver que este mismo año, por la primera vez, se ha invertido la tendencia. Por la primera vez, la hipoteca fija es más competitiva, bueno, más demandada por los usuarios en España que la hipoteca tipo variable. En ese sentido, nos vamos pareciendo un poquito más a nuestros conciudadanos europeos que se decantan mayoritariamente por hipotecas a tipo fijo y no como ocurría en el pasado en España, que nos decantábamos mayoritariamente, masivamente por hipotecas a tipo variable. Creo que es una buena cosa también. Cuando nos enfrentamos a este proceso de búsqueda de una hipoteca, hay muchos factores a tener en cuenta y es un proceso complicado. Yo lo has dicho al principio, aunque la nueva ley de crédito inmobiliario creo que ha clarificado bastante las cosas, pero ¿nos podías dar en 4 pinceladas de qué es lo que debo tener en cuenta principalmente antes de contratar una hipoteca? ¿En qué me debo fijar de manera especial? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender bien, primero, qué estamos buscando, ¿vale? Es decir, qué tipo de inmueble estamos comprando, qué tipo de operación es y cuál es mi situación financiera. ¿Vale? Y aquí es donde mucha gente yo creo que se equivoca en España porque yo creo que nos gusta mucho tener una vivienda, es algo socialmente muy fuerte en España, ¿no? En España recuerdo que hay una tasa de compra de primera vivienda altísima. La gente, cuando se lo puede permitir, prefiere comprar que vivir en alquiler, algo completamente distinto al mercado alemán, por ejemplo. Y entonces muchas veces lo que vemos nosotros desde ahorro es que la gente se lanza literalmente a la piscina, ¿eh? Firma un contrato de arras sin ningún tipo de ahorro. Vale, entonces este es el primer consejo, entender un poco la situación personal de cada uno, que es clave en este proceso. Entonces, he traído algún consejo a grosso modo, ¿no? Que al final es lo que nos puede servir de cara a la búsqueda de una hipoteca. Y el primer punto que diría que es el más relevante, como ya acabo de adelantar, es la aportación, ¿vale? La aportación, es decir, contar con unos ahorros para la operación, ¿vale? En línea general, lo recomendable es que sea por lo menos un 20%. Esto no implica que no podamos conseguir una hipoteca con menos, pero en línea general, digamos, este ratio recomendado a nivel europeo, y otros 5 o 10% para los gastos,
¿vale? Aquí luego lo podemos hablar un poquito más en detalle, pero depende principalmente de si estamos hablando de segunda mano, obra nueva, de qué provincia, pero grosso modo el coste, el gasto, pues se sitúa entre ese 5 y 10% que comentaba. Y luego también otro comentario muy importante es entender un poco qué está buscando el banco, ¿no? O sea, hay que pensar que esto es casi como una... No nos estamos casando con el banco, pero casi, ¿no? O sea, al final el banco nos analiza, pero analiza de una forma espectacular. Entonces, ¿qué mira el banco? Mira, primero mira cuáles, bueno, nuestros ingresos, lógicamente, ¿no? Y luego mira un poco nuestra capacidad de pago y de endeudamiento, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos entender nosotros en 5 minutos cuál es nuestra capacidad y si más o menos me puedo permitir una hipoteca? Pues es muy sencillo. Podemos mirar la cuota de una cuota que más o menos es el máximo en España, que es un 35-40% de mis ingresos, que es la cuota máxima de endeudamiento que permite una entidad, y calcular aproximadamente, pues, oye, pues si yo me puedo permitir con esos ratios una hipoteca. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que yo tengo una nómina de pues, 1.000 euros, ¿vale? Eso implica que pues, con esos 1.000 euros me puedo permitir una hipoteca como mucho de 400 euros, ¿vale? Como mucho, bueno, en algunas entidades pues 350 sería, es decir, un 35%. Pero ojo, hay que tener en cuenta que si yo tengo otros gastos, otros préstamos, un renting de coche, que aquí mucha gente también se equivoca, pues un renting de coche se considera desde un punto de vista financiero como un préstamo. O un préstamo personal, porque me he ido de vacaciones, he tenido que pagar la universidad de mi hijo, lo que sea, pues este préstamo hay que descontarlo de esos 400 euros que estaba comentando. Entonces ya el tope no sería el 40%, sería menos, porque hay que quitar el neto que yo ya estoy dedicando a otros gastos financieros, otros préstamos o otros pagos. Y luego, para terminar un poco este punto, yo creo que un aspecto importante también entender que en una operación de compra de una vivienda yo tengo el coste de la hipoteca, tengo el coste de la casa, pero luego tengo más costes. Tengo que pagar reforma, tengo que pagar muebles, entonces, lógicamente, es algo que mucha gente, pues, quizá infravalora porque no calcula bien pues, cuál realmente va a ser su inversión financiera en la compra. Entonces, yo creo que tener claridad de lo que va a ser el coste de una reforma o la necesidad de mueble que yo pueda tener, pues me ayuda un poco a tener la foto un poquito más clara. Lo has apuntado antes. ¿Qué diferencias puedo encontrar en el proceso en función de si estoy comprando una vivienda de obra nueva, digo, en el proceso de buscar una hipoteca, o estoy comprando una vivienda usada, de segunda mano? El producto de la hipoteca es lo mismo, ¿no? Pero ¿puede haber alguna diferencia relevante? Yo diría que la diferencia principal está en los gastos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el caso de segunda mano yo pago el ITP cuando compro una vivienda y ahí depende un poco de la comunidad, pero en promedio hablamos habitualmente entre un 6-7%, con mucho 8% del valor del inmueble. En caso de compra nueva, no. En caso de compra nueva lo que pagamos es el IVA, ¿vale? Y el IVA es el 10%, lo cual ya es un valor más alto. Aún es cierto que en algunas compras este valor puede ser inferior. Por ejemplo, en algún perfil, en vivienda para jóvenes, pues en esos casos, pues sí tenemos un IVA reducido, en algunos casos a un 5%, ¿vale? Luego, otra diferencia principal yo diría que es un poco el proceso, ¿no? Normalmente el proceso, bueno, aparte de ser más largo, porque hay que esperar la entrega, las tasaciones, y no, lógicamente no te pueden tasar una vivienda sobre plano, te la van a tasar el día que la vivienda ya esté construida, ¿no? Y es un proceso un poquito más largo, tiene algún peligro más, diría, también de cara a la hipoteca. ¿Por qué? Porque yo, si quiero comprar una obra nueva, tengo que pagar una entrada de la operación y tengo que comprometerme a un cierto pago, ¿vale? A lo largo de los siguientes 12, 24 meses, ¿no? Dependiendo un poco de la promoción. ¿Y qué pasa? Que la entidad, un banco, no te concede en ese momento la hipoteca. La hipoteca, como comentaba antes, te la concede cuando te realiza la tasación sobre la vivienda y ya te permite escriturar la vivienda y ahí se realiza una segunda escritura de la hipoteca y te concede la hipoteca. ¿Eso qué implica? Que te conceden también, te dan el dinero.
concretamente para comprar la vivienda. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que contar con una serie de ahorros, quizá más relevante, más importante, y tener ese pequeño riesgo que decía, que llegando al final del proceso, el banco me diga, mi entidad me diga, turururu, yo no te concedo la hipoteca, porque tú no respetas los ratios que estábamos hablando hace un par de minutos y no respetas esos criterios básicos que existen, ¿no? Entonces, hay este pequeño riesgo. Lógicamente, al tener yo que haber hecho una aportación dineraria mucho más relevante al principio, también es menos probable que esto pase, pero puede pasar. Entonces hay que tener en cuenta de tener mucho cuidado con esto, porque hay que calcular bien y saber que luego los tiempos son reducidos para conseguir una hipoteca. Y a grosso modo diría que estos son los documentos, o sea, son las diferencias, porque a nivel de documentación luego no hay mucho, realmente no hay diferencia. En relación con los gastos, también apuntabas esto, los gastos de contratación de una hipoteca. La ley de crédito inmobiliario también ha cambiado un poco las reglas del juego, pero de nuevo hay que tener en cuenta unos gastos que son mínimos ahora para el que contrata la hipoteca, pero ¿cuáles son esos gastos que debemos asumir cuando firmamos un contrato de hipoteca? Sí, es correcto, efectivamente, y es bueno que haya pasado, que por fin tengamos una legislación que deje muy claro quién paga qué, porque era algo que estaba en el aire y al final cada entidad lo utilizaba como herramienta comercial casi. Entonces, yo creo que genera mucha más confianza y transparencia al usuario. Entonces, antes de comentar los gastos, lo que sí quería especificar es que hay dos escrituras distintas, ¿vale? Hay dos procesos, ¿vale? Uno es la compra de la vivienda como tal y otro es la formalización de la hipoteca, ¿vale? Que no hay que mezclarlo porque los gastos de la compra yo lo voy a tener de todas formas y los gastos de hipoteca lo voy, lógicamente, a tener solo en caso de compra, o sea, de contratación y de compra de la vivienda con una hipoteca, ¿vale? Si yo compro una vivienda sin hipoteca, lógicamente no tendría todos esos gastos, ¿vale? Entonces, respecto a la compra de la vivienda, tengo una serie de gastos que principalmente son los gastos típicos, ¿no? De compra que hemos comentado antes, ¿vale? El IVA, el ITP, el notario. Y luego, en cuanto a las escrituras, hay una serie de las escrituras de la hipoteca, una serie de otros gastos que son principalmente en orden, primero la tasación, ¿vale? Y luego los gastos de la gestoría que lleva la operación, el registro de la misma escritura, que también lo vamos a tener en el caso de la compra de la vivienda, porque son dos escrituras distintas, y luego, digamos, los actos jurídicos documentados, que también es otro gasto que existe. ¿Qué pasa? Que todos estos gastos con la nueva ley ya los asume el banco, excepto la tasación. ¿Vale? La tasación es, a fecha de hoy, el único gasto que nosotros tenemos que considerar, aparte de, pues, lógicamente, el gasto que va a representar la hipoteca para nosotros, que no es poco. Muy importante, hoy en día el banco no puede rechazar nuestra tasación si esta viene de una tasadora homologada por el Banco de España. ¿Pero qué puede hacer un banco? El banco puede recibir la tasación y decir, mira, yo esto no me lo creo. Puede, entre comillas, rechazarla, pero no del todo. Lo que puede hacer es pedir a su tasadora homologada de revisar y hacer un proceso de revisión sobre esa tasación. Entonces, en caso de que proceso salga negativo, es decir, que no se haya validado esa tasación, lo que puede pedir el banco al usuario es que se realice otra tasación. En este caso, os digo, cuento nuestra experiencia, habitualmente es el banco que lo paga, ¿vale? Un poco sentido común, es decir, yo no me creo tu tasación, te pido otra, pero asumo yo el gasto, ¿no? Entonces, es algo habitual. Pero sí vemos que en algunos casos puede cobrar un coste simbólico muy pequeño al usuario, sobre todo si este luego no contrata la hipoteca con la entidad, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un gasto ya pequeño, pero es algo que puede ocurrir. Y aparte de esto, a fecha de hoy, lo bueno es que el usuario, como decía, solo paga la tasación. Antes lo apuntabas también, la siguiente pregunta que te voy a hacer, la mayoría de las viviendas que compramos, sobre todo cuando es una primera vivienda, un primer acceso, cuando es gente joven quien hace la compra,
llevan aparejada una hipoteca. Y el que seamos capaces de conseguir esa hipoteca o no es lo que determina si seremos capaces de comprar o no la vivienda. Por eso me parece relevante pensar en qué momento del proceso de búsqueda de una vivienda conviene empezar también a informarse sobre la contratación de una hipoteca, nuestra capacidad de endeudamiento, es decir, porque al final eso va a determinar el tipo de vivienda y el coste de la vivienda que seremos capaces de comprar, ¿no? Sí, comentábamos hace un minuto que en España la compra de la vivienda es algo socialmente muy importante y mucha gente se lanza a la piscina. Entonces, mi primer consejo en relación a tu pregunta es justamente eso, evitarlo, ¿no? O sea, evitar de comprar una vivienda sin haber entendido bien lo que nos podemos permitir. Eso lo veo fundamental. De hecho, en Estados Unidos, donde pues el mercado es mucho más reglamentado desde el punto de vista de intermediación inmobiliaria que en España, pasa justo al revés. Es muy curioso. Lo que pasa en América es que tú, antes de poder empezar a visitar casas, tienes que hacer un análisis y que te digan, oye, pues tú te puedes permitir esta vivienda. Entonces tú, antes de arrancar tu proceso de búsqueda, tienes ya unas pautas bastante bien definidas. Con lo cual, hombre, luego siempre te puedes equivocar porque a lo largo del proceso, no sé, puedes perder trabajo, pueden subir mucho o bajar mucho los precios de las casas, pueden subir los costes de la hipoteca. O sea, hay una serie de factores que pueden impactar, pero en línea general ya tenemos unas pautas muy definidas, con lo cual nos ayuda muchísimo en ese proceso de búsqueda. Yo lo que aconsejaría bueno, cualquier persona que quiera comprar una casa, que sea primera o segunda vivienda en España, es de mirar, empezar a comparar un poco qué se podría permitir, hablando con, por ejemplo, con players como nosotros, como YAhorro, que nos dedicamos a esto a diario y que al final lo que te permiten es darte una orientación en pocos minutos. ¿Por qué? Porque si en un proceso tan inicial yo voy a una entidad, que sea mi banco, que sea otro banco, y todavía no tengo nada visto, todavía no he firmado un contrato de arras, hombre, la entidad nos va a atender, pero la realidad es que no van a empezar un proceso con nosotros para la contratación de una hipoteca. Lo que nos va a decir, lógicamente, la entidad es, sí, más o menos te lo puede permitir, ahora busca la casa y luego vuelve, lógicamente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, mi consejo sería intentar analizar cuanto más la situación, hablar, lógicamente, con comparadores como YAhorro, que además son gratuitos, por lo cual el usuario no pierde nada, solo puede sacar alguna conclusión sin tener que ir más allá. Y luego ya, lógicamente, puede hablar también con alguna entidad, pero que no olvide que empezar un proceso con una entidad en España habitualmente es difícil arrancarlo a no ser que se haya encontrado una vivienda como tal, ¿vale? Con lo cual el mercado, digamos, es un poco al revés que el mercado americano, pero si nosotros hacemos bien nuestros deberes, y yo creo que al final sí que podemos conseguir que este proceso pueda fluir muy bien, que no sea una pesadilla y sobre todo que el usuario pueda disfrutar de la compra de la nueva casa, que de eso se trata. Claro que sí. Pues muchas gracias, Simone. Simone Colombelli, director de hipotecas de YAhorro.com, por su participación en este SIM Academy. Ha sido un placer tenerte con nosotros y estoy seguro de que toda esta información que nos has dado va a ser de gran ayuda para cualquiera que esté en el proceso de búsqueda de una vivienda y, como sucede con la mayoría de los casos, que también necesite una hipoteca para llevar a cabo la compra. Muchas gracias. Gracias a vosotros y buena búsqueda. Pues esto es todo. Con esto terminamos este nuevo SIM Academy. Si queréis más información, a continuación encontraréis los datos de contacto de YAhorro para cualquier consulta que queráis formular sobre el tema de hoy. Muchísimas gracias y gracias por seguirnos.